nuestra sección Patrimonio está con nosotros Antonio Moreno. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Unos días ya sin vernos, sin disfrutar de este viaje por la ciudad de Córdoba, sin salir de la ciudad y de su provincia. Hoy retomamos y lo hacemos con la película de Manuel Summers, Juguetes rotos, del año 66. Efectivamente, esta es la última película del bloque de películas del año 66. Y no es, esta Juguetes rotos no es exactamente una película, sería una especie de documental o docudrama, sí. Una película al uso con argumento, con guión, con protagonistas. Con la expresión juguetes rotos definimos a ese grupo de personas que alcanzan la fama y la notoriedad en un momento de su vida y luego esa fama pasa, entonces viven y tristemente mueren absolutamente olvidados precisamente por el público y por los medios de comunicación que encumbraron a esta gente a la fama. Entonces Manuel Summers pues reúne en este documental a este grupo de personas, pues claro, de la época de los años 60 estamos hablando, nombres que a lo mejor a nosotros ni siquiera nos suenan para nada, son ya personas muy antiguas, de hecho casi todos han muerto ya. Estamos hablando de toreros, de futbolistas, de cantantes, en fin, mucha gente. Y entonces lo que hace es repasar Manolo Summers, su vida en el momento de que tenían la fama y en la actualidad. Entonces vemos que bueno, unos están en un asilo, otros viven o malviven tristemente solos, totalmente olvidados del público, etcétera, etcétera. Ahí tenemos el cartel de la película con tres de los protagonistas. Un boxeador, un futbolista torero, y un torero, ¿verdad? Un futbolista. Me preguntaba en el primer programa lugares pintorescos de rodaje en Córdoba, sí. Y esta película tiene uno de esos lugares porque lo poco que se rodó está rodada en el cementerio, ahí está, en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud. Entonces, en el capítulo que habla de los toreros, pues habla del otro, vamos, del punto de vista más dramático de lo que es la fiesta y, bueno, la faena. Ahí está el mausoleo de Manolete, que es la muerte. Entonces vemos una escena de cogida, que sí, que bueno, que la fama, la notoriedad, todo eso está muy bien, pero en un momento dado un toro te coge o te mata o te retira. Bueno, pues aquí, bueno, hemos visto antes la tumba de Joselito, que esa tumba no está en Córdoba, ahora mismo no recuerdo en qué cementerio está, y ahí hemos visto unas breves tomas en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud. Como dura muy poco lo que se rodó en Córdoba, he traído también los títulos finales, en donde se repasan todos los personajes que recorre Manolo Summers. Bueno, pues ahí están, ahí van saliendo. Y también decir que esta película tuvo muchísimas localizaciones. Entonces, bueno, también lo vamos a ver en los títulos finales. Ese es Nicanor Villalta, te lo digo porque es el protagonista del capítulo de lo que el mundo de los toros se refiere, que es por lo que trae a colación los toreros que han muerto de alguna manera o de otra. Bueno, supongo que de forma violenta, ¿no? Ahora estoy recordando que Manolete murió de forma violenta y Joselito no lo sé. Igual me imagino que Manolo Summers haría referencia a eso. Bueno, esta película fue muy criticada porque, claro, el cine de Manolo Summers es muy peculiar, sobre todo su primera parte. La segunda parte del cine de Manolo Summers es muchísimo más comercial. Todos recordaremos las películas de Todo el mundo es bueno y Todo el mundo es mejor. Sí. Películas que tampoco eran películas, eran sketches de cámara oculta. Pero es que el cine de Manolo Summers es muy peculiar, su humor es muy peculiar. Es el típico personaje que no deja indiferente a nadie. O lo odias o lo quieres con devoción, pero no hay un término intermedio. Y además una propuesta distinta e incómoda, ¿no? Porque estamos hablando, pues, con este documental crítico de la España del fracaso y del contexto de, bueno, de cómo el régimen franquista, pues, estaba más preocupado por, nos dices, vender Córdoba a los turistas que por esas figuras, ¿no? Sí, que en un claro. momento dado, pues, pasan de la gloria a la miseria.
vender Córdoba y vender el país, que era la obsesión Claro. del antiguo régimen, venderla a los turistas de la manera que fuera. Entonces encumbra la fama una serie de personajes y luego, pues una vez que te han servido, pues los desechas y a otra cosa. Me viene a la memoria un ejemplo muy cercano para nosotros, puede ser Joselito, sin ir más lejos. Un chaval que tuvo la fama de niño, pero luego cuando creció, claro, le cambió la voz, le cambió el físico y ya no valía para lo que hacía dinero, para lo que le interesaba a los productores. Entonces pasó el tiempo, se olvidó completamente este personaje y lamentablemente salió otra vez a los titulares relacionado con un asunto de drogas. De hecho, lo juzgaron y me parece que estuvo una temporada en la cárcel. O sea, fíjate qué triste que de la fama más absoluta no solamente pasa al olvido, sino que además va a la cárcel. En fin, personajes de este tipo hay muchísimo. El mundo actual, ahora en el que vivimos, que va todo más deprisa y más corriendo, necesita héroes o famosos de usar y tirar. Hoy está en lo más alto, mañana pues ya está en lo más bajo, así de claro. Y más el mundo del arte, ¿verdad? Sí. Del espectáculo, que es muy cruel con el artista, que además normalmente pues tiene una sensibilidad muy especial, muy característica, y como dices son pues, prácticamente innumerables, ¿no? Los Claro. actores, incluso sin haber llegado a esa etapa de abandono, de olvido, a los que pues la fama les cuesta demasiado caro, ¿no? Y muchas veces Sí. pagan hasta con su vida. Yo creo que ese es el problema, que son personas que no saben gestionar su fama y si además tienen dinero tampoco saben gestionar tal cantidad de dinero, especialmente si son personas jóvenes. Ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, el ejemplo de Marisol, de Pepa Flores. Lo que pasa es que esta mujer fue lista y en un momento de su vida lo dejó porque ella quiso, no porque nadie la echaron. Le han pedido una y mil veces que retorne, que vuelva, pero ella ha dicho que no, hace lo que quiere y me parece estupendo. Posiblemente ahora la tengamos olvidada, pero ella vive su vida en Málaga, si no me equivoco, feliz y contenta, haciendo lo que quiere y apartada porque eso es lo que quiere. Fue también una persona del régimen, una chica del régimen, le vino muy bien a algunos avispados productores para ganar mucho dinero en un momento dado. Se promocionó su imagen, su figura, se promocionó también Málaga, pero ella en un momento dado se apartó y dijo, se acabó, esto no es lo que a mí me gusta, y se apartó. Una película, como decíamos, documental, no un largometraje al uso, que tuvo grandes problemas, ¿no? De difusión, igual que fue bueno, pues un camino lleno de obstáculos, el de Summers, al constituirse en productor con la empresa Paraguas Films, Sí. prácticamente, nos dices, arruinándose, ¿no? En el Claro, es empeño. que Summers se ha enfrentado, por su particular visión de la vida como cineasta, se ha enfrentado a problemas pues, de todo tipo con las productoras porque no confiaban en sus productos y con la censura también porque le cortaban todo lo que hacía o casi todo. Entonces, para solventar todos esos problemas, constituyó su propia productora, Paraguas Films, monta sus producciones y al final se arruina porque o es un fracaso por culpa de la censura o un fracaso en las taquillas. Ya te digo, es que Manolo Summers fue un personaje maldito en este aspecto, pues su humor era muy particular. Entonces, claro, al final tuvo que recurrir al humor grueso, la sal gorda. Películas el que las conozca, claro, igual los jóvenes que no estén viendo ahora no lo saben, pero hizo películas, la que te he dicho antes, la de Todo el mundo es bueno y la de Todo el mundo es mejor, que eran sketches de cámara oculta. Entonces, pues sí, eso fueron películas taquilleras, pero ni eran películas ni eran nada, eran bromas absurdas y además de muy mal gusto, todo hay que decirlo. Además, películas súper baratas, porque era esconder una cámara y ya está. El gran fracaso de público de esta película marca, nos dices, el final del primer y Claro. más interesante periodo de la vida, de la carrera de Summers. Claro, Summers hizo cine interesante en la primera época, cuando ya se dio de bruces con la realidad, pues entonces ya tuvo que encarrilarse por lo comercial, lamentablemente.
Y ello a pesar de que la música, la fotografía, en fin, es digna, ¿no?, de mención, de comentario en esta propuesta diferente. El tema es que sus películas están bien hechas, tienen una realización bien cuidada, pero claro, son muy del gusto de Sommer, un gusto que lamentablemente no compartía la mayoría. Bueno, y nos vamos ya por la siguiente película. Avanzamos un año, al 67, con El primer cuartel. Esta película de la cual nos has traído pues nada menos que la banda sonora, ¿no?, con una contraportada, sí, como ahora veremos y nos ayudará a mostrar nuestros compañeros, muy interesante, ¿no?, muy jugosa. Sí, esta película es del año 66, pero se estrenó en el año 67, sí, y es de un realizador que ya conocemos, Ignacio F. Iquino, que ya estuvo por Córdoba rodando El ángel gris. Esta película es muy oportuna y se narra la creación en el año 1844 del cuerpo de la Guardia Civil y de su primer cuartel, que precisamente ocurrió en Córdoba. Los protagonistas fueron José Suárez y Gloria Cámara. La película lamentablemente se parece más a un western en el que los pistoleros y el sheriff se convierten en bandoleros y guardias civiles. La película se estrenó en el Teatro Duque de Rivas en una función de gala. Claro, esta era una película muy oportuna porque era una película de las que gustaban al anterior régimen. Ahí tenemos viendo imágenes ya del rodaje. Sí, efectivamente, esa es una imagen de Ignacio Iquino. Sí. Y bueno, ahí tenemos la portada y la contraportada del disco que te he traído. La curiosidad es que en la contraportada tenemos una imagen de la Plaza de Aguayo. Ahí al fondo del personaje que interpreta al Duque de Ahumada tenemos la Plaza de Aguayo. Y junto a la biografía, ¿no?, así muy sucinta, bueno, muy curiosa, del quinto marqués de las Amarillas y segundo Duque de Ahumada. Claro, había que dar propaganda por todos lados. Claro. Entonces, bueno, el single lo compré por esta curiosidad, por la curiosidad nada más de la fotografía. Y es curioso el nivel de detallismo, ¿verdad?, debajo de la foto, aunque nuestros espectadores quizá no lo puedan leer. Dice, en preparación, el Duque de Ahumada, marcha militar de esta película, ¿no? Sí, en preparación. Hasta eso se molestaban, claro, en indicar. Es que creo que existe un LP, no estoy seguro, creo que existe un LP, yo lo que tengo es el single. Como decimos muchas veces, ¿no?, esta reliquia, esta joyita nos abre la puerta a otras, ¿no?, la colección nunca termina. Vaya, de la misma manera que tengo discos con la imagen del Castillo de Almodóvar o del Cristo de los Faroles, pues mira por dónde, esta tenía una imagen de la Plaza de Aguayo y me lo traje para mi colección. Bueno, ¿qué nos puedes contar de esta película de época? Bueno, pues ya te digo, es una película ya de la época más comercial de Ignacio Iquino, sí, que narra la creación del cuerpo de la Guardia Civil. Bueno, ahí vemos ya imágenes del rodaje de esta película en Córdoba. Ese es José Suárez en una de sus infinitas cabalgadas por las murallas de la Avenida del Corregidor. Estamos viendo, tenemos el año nuevamente en el que se sitúa la película, 1844. Creo que hemos visto también sobreimpresa la palabra Córdoba, sí, donde se sitúa perfectamente el año y la ciudad. Otra cabalgada. Aquí vemos un juego de montaje, porque hay escenas que no son en Córdoba. La he traído pero para que veamos lo que es el juego de montaje. Sí. Eso sí es Córdoba, esa es la calle Tomás Conde, ¿vale? Y aquí vemos a este personaje cabalgando y volvemos a ver la calle Tomás Conde. O sea, vemos cómo en el montaje se van sucediendo las imágenes. Bueno, esto ya indiscutiblemente es la mezquita. Y aquí vemos, bueno, el rodaje transcurrió en una época bastante desapacible porque o había nubes o había lluvia. Y esta escena concretamente está hecha bajo la lluvia, de hecho ahí los actores se están mojando. Sí, sí, lo estamos viendo además. Bueno, son escenas interesantes rodadas en el interior, en el patio de los Naranjos concretamente. Bueno, aquí se describen los primeros avatares con bandoleros y políticos de aquel tiempo. Esto, bueno, no deja de ser un panfleto de políticos buenos y malos, porque aquí también había políticos bastante corruptos. Sí, pero el planteamiento es muy maniqueísta, ¿no? Es muy simple, ¿no? Blanco-negro. Y bueno, el guión se establece bajo la apariencia de un film de aventura. Es lo que pasa.
Tú tienes una historia interesante, lo que pasa es que la tienes que vender. Entonces pasó como la película de Carlos Saura, la de José María el Tempranillo, Llanto por un bandido. Él pretendía hacer un producto digno, pero los productores los forzaron a que hiciese una película de, bueno, pues de aventura, de bandoleros, de buenos y malos. Aquí no había problema, porque la productora era precisamente propiedad de Ignacio Iquino y Fisa. Entonces no tuvo ningún problema. Partía de una historia interesante y luego hizo lo que quiso. Una película western pura y dura. Pero esto es algo además, Antonio, que sigue sucediendo, ¿verdad? El fenómeno sobre todo de la mano de las majors, ¿no? Que muchas veces nos sorprenden con películas de buena calidad, como el caso, por ejemplo, las propuestas de Carlos Saura, y sin embargo lo que vemos del tráiler, lo que podemos inferir de ahí es que estamos a lo mejor ante la típica película comercial, ¿no? Pues claro. Luego nos puede sorprender o no. Claro, pero es el objetivo de todas las películas, claro. Especialmente de las que tienen una superproducción detrás, las que tienen mucho presupuesto. Una gran inversión que tiene que arrojar luego beneficios, claro. Entonces, bueno, ahora que hemos pasado la Semana Santa, hemos tenido una película, un clarísimo ejemplo de lo que estamos hablando, puede ser Noé, que no deja de ser una película de aventura con un gran presupuesto, pero toda cuajada de efectos especiales, que no deja de ser una película de aventura. Con todos los ingredientes, además de una superproducción, claro, ¿no? Y las estrellas y... A la vuelta de la esquina tenemos Éxodo de Ridley Scott, a ver qué es lo que nos presenta. Bueno, pues ahí volvemos a tener las murallas del Alcázar, vemos cómo llega el acuartelamiento, o el primer contingente de guardias civiles a la ciudad, y ahí vemos la aparición estelar de lo que es el patio grande de las caballerizas. Sí, antes estábamos en la Puerta de Sevilla y nos hemos quedado en el Alcázar Viejo, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí, bueno, independientemente del tono y del género de las películas, tenemos que agradecer enormemente las localizaciones, porque están bien hechas, están muy bien conseguidas, muy bien logradas. Bueno, pues ahí tenemos el patio de las caballerizas, en su primera aparición en el cine en Córdoba, porque no ha dejado de aparecer en el resto de en más películas. Ahí tenemos una casa que está en la calle Rey Heredia. Esto me costó trabajito encontrarlo porque es un plano suelto de la película, y mira por dónde, paseando un día por Rey Heredia, pues me encontré que esa fachada estaba allí. Es que esta película está rodada a caballo entre Córdoba y Gerona, o Gerona o Tarragona, ahora mismo no recuerdo, porque la productora estaba allí. Y tiene exteriores también en Cataluña. Entonces confunde bastante. Bueno, ahí se veía un plano muy bonito también desde lo alto de la torre de la Calahorra, otro plano muy pintoresco. Sí. Y que me parece que no es el único plano que tengo desde lo alto de la Calahorra, y veíamos el puente romano. Teníamos una cuerda de presos y ahí se veía perfectamente que el día estaba totalmente nublado. Bueno, y ahí tenemos otra cabalgada por las murallas, en un día en el que parece que ya por fin salió el sol. ¿Vale? De esta película te añadiré que se estrenó, creo que ya lo he dicho, en el Teatro Duque de Rivas el 27 de octubre del 67, en una función de gala. 2 días antes se había efectuado un pase privado para la prensa, autoridades y mandos de la Guardia Civil en el Palacio del Cine. La película se mantuvo una semana en el Duque de Rivas y luego pasó a las salas de barrio. Bueno, ahí tenemos lo que te he dicho antes, la Plaza de Aguayo, la aparición de la Plaza de Aguayo en un poquito del costado de San Pedro, y que asistimos a la degradación de un sargento. Y bueno, en un día bastante bueno, vemos que salió bastante soleado. Esta es la escena final de la película, toda la escena se desarrolla en la Plaza de Aguayo, además en un día magnífico. Vemos el Colegio de las Francesas allí al fondo y el triunfo de San Rafael, y además con todo lujo de detalles. Y sí, la suerte es que no fue un día nublado, salió el sol, entonces pues se aprovechó para hacer toda esta escena. Luego, bueno, viendo ya la película con más detalle, te das cuenta que se hizo en varias tomas, porque vemos que las sombras van cambiando de sitio. Pero bueno,
por lo menos salió un día muy bonito y se aprovechó para rodar esta escena. Vemos también multitud de extras, me imagino que sería gente del barrio, gente de la Escuela de Arte Dramático, etcétera, etcétera. Bueno, esa mujer sale tanto porque es la esposa de este sargento al que están degradando. Entonces, bueno, la película es muy lacrimógena, todo hay que decirlo. Se llora bastante, ¿vale? Se degrada a ese sargento, la mujer termina desmayándose, en fin, un drama. Como curiosidad, te diré que esta película, durante esta época, en el año 67, 68 y durante bastantes años, fue la película más vista del cine español. Por fin nos encontramos con éxitos de público, Cuidado, ¿no? no fue un éxito, fue la película más vista. No quiere decir que fuese la película más taquillera. Fue un fracaso comercial, pero fue la más vista. Claro, pero es que éxito de público no, hoy día sí, pero... Ya, pero te voy a explicar no por qué fue la más necesariamente vista. la taquilla, Porque fue de obligado visionado en todos los cuarteles y casa cuarteles de la Guardia Civil. ¿Vale? La nómina de personas que la vieron fueron muchas, fue la alta, vio muchísima elevada. gente, la vio muchísima gente, pero en el cine la vio muy poca. En fin, claro, motu propio hubo poca gente, Claro, ¿no? Que quisiera acercarse a verla. Claro, fue además una película declarada de interés especial, pero como no había obligación de ir al cine, pues la gente no iba, pues era un panfleto de la época. Sin embargo, fue de obligado visionado en todas las cuarteles y casas cuarteles de la Guardia Civil. Bueno, pues nada, podemos hoy preguntar, ¿verdad? Muchas personas que en su día, ¿no? Tuvieron que verla, Sí, ¿no? sí, claro, y el esta tuvieron película además literal. La vio mucha gente, pero fue por eso nada más. Estará en el recuerdo, para bien o para mal, de muchos espectadores forzados Vaya. a ello, ¿no? Bueno, aquí vemos una condecoración porque resulta que el padre de este chaval pues fue muerto en acto de servicio. Bueno, todo, ya te digo, todo muy tendente a la lágrima. lacrimógeno. Claro. Y ese es el personaje que hace de Duque de Ahumada. Precisamente ese es el fotograma que tenemos en la contraportada del disco. Bueno, pues ahí le dice al chaval que hay valor, que hay que tener valor, le condecora a él a título póstumo porque, claro, su padre ha muerto y no se la puede poner al padre. Y ahora le pregunta que qué quiere ser y le responde, yo quiero ser guardia civil. Puf. Entonces, aquí la película corta y hay unas escenas en las que se ve a ese mismo chaval en la Academia de Cadetes desfilando y luego vuelve a cortar y ya se ven escenas del año 67, me imagino, de un desfile de la Guardia Civil por las calles, por las avenidas de Madrid. Bueno, la película es súper oportunista. Antes que se me olvide, debo pedir perdón por la calidad de la copia, porque esta es de las películas malditas. Tanto la copia que tengo en VHS como en beta son de muy mala calidad, y es que no tengo más. La única copia que tengo de buena calidad, precisamente de una emisión de una conocida cadena de televisión, pero no es cuestión de traer esa copia aquí. La copia de Benito también estaba mal, con lo cual ni siquiera no hemos podido intercambiar una copia decente en condiciones. Bueno, la búsqueda continúa, ¿no? Lo hemos Sí, comentado antes. Claro. Bueno, la película la tengo en buenas condiciones, lo que pasa es que con el logotipo de otra televisión. Claro. Bueno, pues Antonio, te va a parecer mentira, pero ya se nos ha acabado por hoy el tiempo. Eso sí, espero que muy pronto puedas volver porque tenemos pendientes pues otros títulos como Las cicatrices de Pedro Lazaga del año 68 y nos has traído incluso pues un material también interesantísimo de La esclava del paraíso de José María Elorrieta también del año 68. Tenemos que terminar con esta década de los 60, ¿no? Sí, vamos a enfilar la recta final de esta década con dos películas, las dos malas, para que te voy a engañar. Lo vamos a prevenir ya, ¿verdad? Terminaríamos, además cerraríamos la década con el abogado, el alcalde y el notario, ¿verdad? De José María Font Espina, del año 69 ya. Sí. Hace ya 45 años. Efectivamente, ahí estamos viendo el cartel de Las cicatrices y el cartel de La esclava del paraíso. Las cicatrices es una película de toros y toreros. Ya hablaremos con más detalles sobre ella. Bueno, tiene también muy breves escenas en Córdoba, solamente de la zona del río, entre Puentes y del nuevo Coso de los Califas. Y La esclava del paraíso es una película muy inocente
del estilo de Las mil y una noches, en el que tiene ya bastantes más escenas rodadas en Córdoba. Bueno, pues... Esa película, la curiosidad que te traigo es la edición griega, sí. Una cosa realmente curiosísima. Sí, sí, la verdad es que sí, la estamos viendo, ¿verdad? En la que podemos ver en la contraportada de la edición la calle Averroes. Bueno, sería en la fotografía de la derecha. De la derecha, efectivamente. Está ahí, bueno, aparece un poco cortada, pero no hay ningún problema porque vuelvo a traer la película Estupendo. el próximo programa y lo vemos con más detalle. Muy bien. Ya veremos todos los planos, se utiliza muy bien. Esta película está muy bien ambientada, está muy bien desarrollada, pero lamentablemente es mala. Bueno, pues seguiremos hablando de películas de poca o ninguna calidad. Algunas que poquito a poco, ¿verdad?, nos van iluminando un poco más en el camino. Y lo haremos, si vuelves a visitarnos, Antonio, te estaremos esperando. Pues para un próximo martes de cine. Claro, con muchísimo gusto estoy aquí otra vez. Muchísimas gracias.